Bienvenidos a este webinar de Gaia X. Vamos a intentar aprender un poco sobre regulación y normativa de todo lo que son economía del dato, ¿no? De todo no solamente espacio de datos, que es un poco lo que se dedica Gaia X, sino en general a toda la parte de los Data Act, AI Act, Data Governance Act, etcétera. Y para empezar, ¿quién mejor que Richard Benjamins, que nos va a comenzar a hablar de AI Act? Pues bienvenido, Richard. Muchas gracias, Paqui. Hola a todos. Es un honor estar aquí con vosotros. Yo os voy a contar algo sobre la AI Act en 10 minutos, ¿no? O sea, puede ser poco, no puede ser muy profundo, pero me quería enfocar en las diferencias, ¿no? Con respecto a lo que publicaron en su día, ya en 2021, y lo que se ha aprobado ahora. Por eso voy a compartir dos cosas. Por eso comparto todo la pantalla. El documento, la verdad es que salió, ¿no? La versión final, casi final, con 256 páginas, ¿no? Explicando cómo funciona. Y la primera cosa que ha cambiado es la definición, ¿no? O sea, aquí lo estáis viendo en mi pantalla, pero ya no es la definición en dos tipos basado en dos tipos o tres tipos, ¿no? De tecnologías, sino ya es lo que hace el sistema, ¿no? Pues que tenía varios niveles de autonomía, es adaptivo, ¿no? Una vez que se haya desplegado, pues eso al final lo han cogido de la OECD, ¿no? Y lo han adaptado un poquito, pero bueno, esa es la definición de inteligencia artificial. Todo lo que encaja aquí está regulado, todo lo que está fuera no está regulado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de sistemas expertos o basados en conocimiento también, ¿no? Estarán aquí siempre cuando pueden hacer estas cosas. También, queda muy claro, ¿no? El AI Act no aplica a todo, ¿no? Sí, solo aplica a lo que ocurre en Europa, lo que se ofrece en Europa. No puede interferir, ¿no? Con temas de seguridad nacional de los Estados miembros. El tema de militar, defensa, está fuera de este AI Act y no aplica a temas de investigación e innovación, ¿no? Eso quiere decir, obviamente, si haces innovación para luego ponerlo en mercado, pues aplica, pero si solo estás haciendo investigación sin directamente intención de ponerlo en mercado, pues no aplica. Y tampoco aplica si lo quieres usar para tus temas personales, ¿no? Solo para temas personales, ¿vale? Es importante tener en cuenta porque al final les marca, ¿no? En qué se aplica la regulación. Sigue siendo basado en el riesgo, ¿no? Y por eso voy un momento al otro. O sea, eso es la figura, ¿no? De la anterior. La propuesta en 2021, o sea, hay temas que son inaceptables, ¿no? Que están prohibidos, temas de alto riesgo que están regulados, con todos los requisitos que hasta cierto punto, ¿no? Siguen igual. Luego, riesgos limitados en temas de, pues, si necesitas transparencia, si las personas se pueden equivocar en el sentido que si están interactuando con una máquina o con una persona. Etiquetas, ¿no? Sobre deepfakes, que temas han sido generados por máquinas y no son reales, también tienen obligación de transparencia. Y luego la gran, ¿no? Mayoría de los casos de usos que tienen un riesgo mínimo y no tienen ningún tipo de regulación, ¿no? Aquí han cambiado algunas cosas que voy a comentar. Primero, lo que ha cambiado, obviamente, es el tema de IA generativa, que no estaba previsto para nada en la primera versión y ahora está metido, digamos, en profundidad, ¿no? Que ni está en esa figura. Lo que sí quería comentar que el tema de los actores, ¿no? Si lo veis aquí a la izquierda, sigue habiendo proveedores, implementadores, son deployers, ¿no? Importadores y también distribuidores. Y luego están los proveedores de los Large Language Model, ¿no? Lo que ha cambiado en la parte de prohibido, ¿no? Es lo que llaman el Predictive Policing, ¿no? Basado en datos individuales. O sea, es el Minority Report. No puedes predecir si un criminal, ¿no? Una persona va a cometer un crimen si se basa en características individuales de esa persona. Está prohibido.
El reconocimiento de emociones en el trabajo, ¿no? En situación laboral y en situaciones educativas está prohibido, ¿no? O sea, no puedes, por ejemplo, no puedes hacer, ¿no? Ahora estamos hablando que mira mis emociones y estoy muy nervioso o no, pues eso está prohibido porque se pueden usar para muchas cosas, ¿no? Y también lo que está prohibido es, bueno, la extracción, ¿no? de muchísimas imágenes faciales a través de datos públicos, televisión, lo que sea. Ese es el caso de uso, ¿no? De Clearview, ¿no? Que es una empresa americana que ha buscado todas las imágenes en Internet y de hecho es capaz de casi reconocer cualquier persona en el planeta siempre cuando tenga un perfil público, ¿no? Estas antes no estaban en los prohibidos, hay mucho más prohibidos, pero ya estaban antes también, ¿no? Los riesgos inadmisibles. Bueno, luego siguen el tema de los altos riesgos, pero los riesgos de las categorías de altos riesgos la verdad es que no han cambiado mucho. El anexo 3, ¿no? No ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es cómo salir de alto riesgo, ¿no? O sea, el anexo 2 con temas, lo que teníamos aquí, ¿no? Alto riesgo aquí, ¿no? Acceso al trabajo, servicios públicos como servicios financieros, componentes de seguridad, tema de, ¿no? Law enforcement, recursos humanos, todo esto sigue siendo alto riesgo con sus requisitos, ¿no? Pero si estás en esas categorías, ¿no? Y aplican una de estas cosas, pues al final no es alto riesgo. Bueno, eso quiere decir, si eres alto riesgo en la categoría, pero no tienes un impacto significativo, ¿no? Generando daños, salud, seguridad, ¿no? O los derechos fundamentales, pues entonces no es alto riesgo. Y en concreto, ¿no? Si son una de las 4 cosas, no es alto riesgo en esas categorías, ¿no? Si es una tarea muy estrecha y de procedimientos, si es una tarea, ¿no? Que quiere mejorar un resultado que justo antes, ¿no? ha sido por un humano, y si son detecciones de patrones para la toma de decisiones, ¿no? Y también si es una tarea preparatoria. Estos son temas como bastante subjetivos, ¿no? Que no está muy claro exactamente qué es una tarea estrecha o qué quiere decir, ¿no? Decisiones que no se usan para tomar decisiones. De todas formas, aunque aplique a uno de estos que te permite salir de alto riesgo, si estás en estas categorías y es un profiling, ¿no? El perfilaje, entonces siempre es alto riesgo. Entonces tenemos las categorías de alto riesgo, pero si estás ahí puedes salir, pero si quieres salir pero al final estás haciendo profiling, pues sigue siendo alto riesgo. Es un poco lío, pero bueno, esto es como lo han definido, ¿no? Por último, el gran cambio son los modelos de General Purpose AI. Ya no hablan de modelos fundacionales, ya no hablan tanto de IA generativa, sino hablan de General Purpose AI, ¿no? Y hay 2 tipos de sistemas de este estilo. Los normales, ¿no? Que son General Purpose AI, como conocemos, que pueden ser open source, que pueden ser privado, que puedes usar para, pues, responder a preguntas, generar contenido, para un montón de cosas, ¿no? Esto, si se usan para alto riesgo, hay una obligación de transparencia hacia las, digamos, implementadoras. Entonces, si eres una empresa que quieres usar un General Purpose AI para alto riesgo, pues necesitas obviamente saber muchas cosas para cumplir los requisitos, ¿no? Entonces, el proveedor tiene la obligación para darlo a la empresa que lo implementa. ¿Vale? Es una obligación de transparencia sobre los datos, sobre si no ha infringido el copyright, para qué es usado normalmente, etc. Para los sistemas, ¿no? Los General Purpose AI, que tienen un riesgo sistémico, que son los súper grandes, ¿no? Como OpenAI, como lo que tiene Amazon o Meta, en este caso tienen que pues,
tiene que cumplir con más requisitos, ¿no? Tiene que, si hay una incidencia, tiene que notificar, tiene que pues, tener una base de datos con todas las incidencias, tiene que hacer un monitoring por si algo va mal. Todas esas cosas, además, lo tiene que reportar, ¿no? Lo que pasa es que cómo hacer ese proceso de cómo lo quieren monitorizar, eso ya es basado en la industria. Entonces, hay una obligación de reportar, pero exactamente cómo y qué se reporta se deja en manos de la industria, ¿no? Esto fue un equilibrio y algo muy duramente negociado. ¿Vale? Pues luego hay obligaciones para esos providers, como ya he dicho, y básicamente estos son los grandes diferencias entre lo que había, ¿no?, en la propuesta y lo que hay ahora, ¿no? Algo más de riesgos prohibidos, algunas reglas para salir del alto riesgo, pero también para luego entrar, y el tema de IA generativa, ¿no?, que ha sobre todo pues costado mucho para ponerse de acuerdo. A partir de ahora, cuando se apruebe en el Parlamento Europeo, que se supone que será en febrero al principio, hay 2 años para que todas las organizaciones tengan tiempo para prepararse. Y luego están las acciones que van hasta 7,5 millones hasta 35 millones o el 7% del revenue global de la empresa, lo que sea más alto. Muy bien, nada más. Pues muchísimas, te voy a hacer un aplauso. Muchísimas gracias, Richard. Yo tengo un montón de preguntas, pero no sé si los asistentes tienen más preguntas. Yo te voy a hacer, mientras la gente se quita la timidez y va levantando la mano, esto es la teoría, digamos, pero luego, ¿cómo se llevaría a la práctica? O sea, si yo soy una pequeña empresa y estoy desarrollando mi IA, ¿va a venir alguien a auditarme? ¿Tengo yo que preparar un report? ¿Va a ser obligatorio que cómo se va a llevar a cabo va a ser algo que se hace a posteriori si alguien me denuncia o lo tengo que preparar a anteriori? Bueno, en teoría, los casos de riesgo, de alto riesgo, son ex ante. Entonces, antes de ponerlo en el mercado, tienes que cumplir con los requisitos, tienes que registrarlo ponemos aquí en España, ¿no?, en la AISIA, la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, en La Coruña, y ahí te tienen que dar, no sé, un tipo de sello, ¿no?, de un conformity assessment, ¿no?, para que esté todo bien. En este caso, tú lo tienes que hacer como empresa. Si no lo haces, pues la verdad es que si esto es alguien denuncia que hay un sistema que no está registrado o que la propia AISIA va a hacer inspecciones, yo creo que no está claro cómo quieren hacerlo, ¿no? O sea, es como la Agencia de Protección de Datos en España. Los ciudadanos pueden denunciar y luego hay inspección, pero también la propia, ¿no?, agencia puede inspeccionar. Eso yo creo que todavía no queda claro cómo se va en la práctica. Lo que sí es verdad que parece que lo quieren hacer menos doloroso para las empresas pequeñas, para las pymes, para que puedan cumplir, y justamente, ¿no?, el famoso súper retrasado, ¿no?, piloto regulatorio, ¿no?, el sandbox regulatorio, pues justamente para testearlo con pymes, para ver cómo reaccionan y cómo hacerlo. Sí, veo, Luisa, que has escrito algo. No sé si es una pregunta o es un comentario. Muy larga. No. Luisa, si lo puedes comentar. Sí, Bueno, si la pregunta es... Sí, ahora. ¿Ahora se me escucha? Sí. Eso es. Bueno, gracias a todos por esta sesión, porque bueno, hay bastante, o sea, tenemos información, pero bueno, es como, digamos, para los que no somos expertos del área jurídica y venimos más de la pata de IA, pues nos cuesta un poquillo más comprender y como tampoco ha salido, digamos, todo completo, ¿no?, como comentaba Richard, sí que en LinkedIn, bueno, un poco filtrando, ha salido, digamos, lo que puede ser el texto unido tras la revisión técnica, y ha salido, bueno, una consejera política ha sacado lo que podría ser ese texto unido, ¿no?, de tanto de lo que ha acordado el Parlamento como el Consejo. Y en una de las patas, y bueno, y corrígeme en todo, por favor, Richard, en una de las cosas de uno de los artículos, que es clasificar sistemas de IA como de alto riesgo, sí que veo que ha variado un poco bastante con respecto a lo que teníamos de
del texto de 2021 y hay una de las cosas que comenta, que añade, que es el profiling. Comenta que este profiling, de todas maneras, aunque no suponga uno de los requisitos que comentabas tú, Richard, que es el tema de que sea inseguro para los derechos fundamentales o para la salud, aunque no suponga nada de esto, este profiling siempre se va a considerar como de alto riesgo. Entonces, y para definir este profiling de personas físicas, te redirige a otro reglamento. Y bueno, y ahí he puesto la definición, ¿no?, de ese profiling. Mi duda es, bueno, lo primero, si estoy correcta en ir, por ejemplo, adelantándome en leer este tipo de texto, que bueno, que no ha salido de manera oficial ni de ninguna institución de la Unión Europea, pero bueno, es un poco porque digamos que a nivel de análisis queremos ir un paso como adelante. Eso lo primero, si es correcto este texto que ha salido. Y lo segundo, si es correcto, pues este profiling, cómo se diferencia de la categorización de emociones, que no sé muy bien, a pesar de leer la definición de este profiling, no sé muy bien cómo se diferencia de los otros casos de alto riesgo. Sí, a ver, yo creo que efectivamente hay un poco de confusión en cómo está montado, ¿no? Es justamente lo que yo también intentaba explicar. O sea, se puede ver que cualquier cosa de profiling es alto riesgo, ¿no?, independientemente del contexto. Y no tiene mucho sentido porque para hacer una recomendación de canciones, ¿no?, o de películas, pues puedes hacer un profiling. Y obviamente no es alto riesgo. Pero si lo lees bien en el contexto, primero dicen, este es alto riesgo, y ponen las 8 categorías. ¿No? Pero si es esto, no es alto riesgo, ¿no? Son las 4 cosas que si es una tarea estrecha. Pero si es una de las 4 cosas que está haciendo profiling, vuelve a ser alto riesgo. Alto riesgo. Yo creo que creo que hay que interpretarlo así, pero bueno, tampoco me queda claro. Si ha salido el texto entero, o sea, aunque todavía hay como agujeros y hay XX y deleted, pero el texto entero, que yo entiendo, Eso es, sí. ya está. Y ese texto, pues lo están puliendo y luego ese texto va tal cual al Parlamento Europeo. Entonces, queda, digamos, a nivel de las instituciones, ¿se van a especificar más, o a nivel de sandbox, los casos, o se va este tipo de, ¿no?, como de dudas que se puedan tener con respecto a... Sí, el sandbox va a testear si todas las definiciones están claras en los procedimientos y luego qué quiere decir en la práctica, ¿no? O sea, que si los datos tienen que tener calidad, pues eso qué quiere decir, ¿no? Yo tengo que decir que la primera parte, o sea, en la Act hay una cantidad de definiciones, ¿no?, que son datos biométricos que se entiende por identificación biométrico, dan un montón de ejemplos y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Porque puede ser, oye, ¿qué es profiling? Pero está muy bien definido qué es y qué no. Lo que pasa es que cuesta un poco leerlo porque son muchas páginas. Una pregunta, Richard. ¿Tú crees que van a salir iniciativas de creación de empresas, por ejemplo, que se dediquen a verificar que se cumple este alto riesgo, ¿no?, etcétera? O sea, sería bueno que se hicieran esas... Sí, claro. Este es un negocio. Claro. O sea, de hecho, hay muchos altos riesgos, menos de los componentes de seguridad o que ya están regulados como dispositivos médicos, pueden ser auto-assessments. O sea, la propia empresa puede decir, oye, yo he analizado esto. Obviamente, una empresa pues, puede tener que dar ayuda, ¿no?, de una empresa para que hagan ese análisis. Y seguro que todas las consultoras grandes, pues lo puedes, ¿no? Los Big Four, pero también los otros están trabajando en eso. Hay un montón de startups que están ya diseñando herramientas, ¿no?, que lo hacen más fácil. Y hay también una profilación de empresas que hacen sistemas para gestionar, ¿no? ¿Cuántos sistemas de IA tengo? ¿No? ¿Cuáles son de alto riesgo? ¿En qué sector están? O sea, hay un montón de empresitas que hacen herramientas de gestión para luego ofrecerlo a las empresas. A mí, mientras sean startups y empresas nuevas, me parece estupendo que por lo menos se cree nueva economía y que nos sirva también, quizá al principio haya que utilizar este tipo de empresas o de herramientas para entenderlo mejor, como dice Luisa, porque si no es un laberinto.
y si no, pues como dice Luisa, ir leyéndose todo lo que salga para intentar hacerlo de forma directa. ¿Alguien más tiene preguntas? Aprovecha que está aquí Richard, que se la sabe estupendamente. Yo me quedo quizá, Richard, con varios mensajes, y es que se han prohibido cosas que está bien, porque había mucha gente que... Tener en cuenta que una de las grandes preguntas que nos hacen siempre es si la inteligencia artificial es peligrosa. Entonces yo creo que el que exista una regulación también es bueno para nosotros y hay que conocerla bien. Y bueno, al principio sí que puede que necesitemos tener gente externa que nos ayude para entenderlo. Pero quiero remarcar que la inteligencia artificial no es peligrosa. Lo sé, lo sé. Son las personas, ¿no? Son las detrás. personas. Yo siempre pongo el ejemplo de un cuchillo es peligroso o no es peligroso. Si lo utilizo para cocinar y comer no es peligroso, pero si lo utilizo para matar sí. Nunca la inteligencia artificial es peligrosa, son las personas. Pues totalmente de acuerdo. Si alguien tiene más preguntas, si no, pues muchísimas gracias, Richard. Si alguien tiene más preguntas, luego me las pueden ir pasando a mí. Nosotros sabéis que tenemos un grupo de trabajo dentro de Gaia X de ética, donde vemos todos estos temas también, con lo cual si tenéis preguntas concretas que queréis que tratemos en el grupo de trabajo o peticiones de qué tipo de guidelines queréis que tengamos, también está Richard con su doble sombrero de Telefónica y Odiseya, y tomaremos todas esas peticiones como objetivos que nosotros también tengamos que cumplir. Pues gracias, Richard. Ahora pasamos a la siguiente presentación, que va a ser la de Regina, que va a hablar del Data Act. Regina. Hola a todos, a ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Lo veis? Sí, perfecto. A ver, espérate, voy a parar. Creo que tengo demasiadas slides, pero no pasa nada. Intentaré ir rápido. Bueno, pues bueno, os quería comentar un poco pues, cuál es el objetivo del reglamento de datos, su ámbito de aplicación. Nos detenemos un poco en las obligaciones con respecto a los productos conectados o IoT. Algunos aspectos específicos de la ley es muy amplia y no nos va a dar tiempo a contemplarlo todo. Hablaremos de las fechas de entrada en vigor y de su aplicación y luego intentaremos dar algunos tips de preparación para su cumplimiento. Bueno, pues como sabéis, se publicó el 11 de enero del 2024. El objetivo de este reglamento de datos, que forma parte de la estrategia de datos de la Unión Europea que se publicó creo que en el 2019, es una de las patas de la estrategia de datos junto con el Data Governance Act, que veremos un poco después, y también regulaciones muy importantes referentes a datos, como son el Reglamento General de Protección de Datos, el DMA y DSA, o sea, la Ley de Mercados Digitales o la Ley de Servicios Digitales. El objetivo de la Unión Europea con esta ley o con este reglamento es desbloquear la economía de los datos de la Unión Europea para permitir que las empresas europeas sean más competitivas y para garantizar la soberanía del dato. Entonces, de modo general, ¿qué es lo que cubre este reglamento? Pues es un reglamento horizontal, transversal, que impone obligaciones contractuales y de intercambio de datos a muchos actores, tanto a empresas, o sea, cubre relaciones entre empresas B2B, entre empresas y consumidores B2C, incluso entre empresas y gobiernos B2G. Y se aplica a muchos sectores de la economía y a empresas de todos los tamaños, con lo cual veis que es bastante ambicioso. Y se estima que empezará a aplicarse de manera efectiva a partir de septiembre de 2025. Entonces, bueno, como decía, el ámbito de aplicación cubre 5 grandes áreas. La primera de ellas, que es por lo que
se conoció inicialmente, pero bueno, en realidad abarca muchísimo más. Se hablaba sobre todo de reglamento de los productos conectados, del Internet of Things, porque es verdad que regula la disponibilidad y la portabilidad de datos generados por productos conectados y servicios relacionados, pero también cubre normas sobre los acuerdos relacionados con el acceso y el uso de datos entre empresas y prohíbe expresamente las cláusulas contractuales que se consideran abusivas, es decir, regula las relaciones B2B con respecto al intercambio de datos. También se ocupa de regular ciertas obligaciones para facilitar el cambio de proveedores de servicios en la nube, el cloud switching, que veremos más adelante. También regula ciertos aspectos de los smart contracts y también, como he dicho, también establece condiciones de acceso a datos por parte de autoridades públicas en casos de necesidades excepcionales o de emergencia. Bueno, como decía, la parte de productos conectados, pues, ¿qué es un producto conectado? Pues son los productos o bienes que generan, obtienen o recopilan datos, capaces de comunicar datos a través de un servicio de comunicaciones electrónicas y cuya función principal no es ni su almacenamiento, ni su procesamiento, ni su transmisión. Y los servicios relacionados pues son servicios digitales distintos de un servicio de comunicaciones electrónicas conectado con el producto en el momento de la compra o incluso después, y su ausencia impediría que el producto realice una o varias de sus funciones. Entonces, como decía, esto afecta a empresas de todos los tamaños y todos los sectores. Por ejemplo, fabricantes de dispositivos de consumo inteligentes, automóviles, maquinaria industrial conectada, electrodomésticos, etcétera. Los productos conectados, solamente para poner algunos ejemplos, ejemplos B2C, pues los dispositivos que recopilan datos, por ejemplo, sistemas de frenado, ascensores, máquinas de fábrica, paneles solares, y ejemplos B2C, pues tenemos electrodomésticos por las neveras inteligentes, rastreadores de actividad, automóviles y dispositivos médicos. Los productos diseñados para mostrar o reproducir contenido están fuera del alcance del reglamento. Y, como decía, también abarca los servicios relacionados como son los asistentes de voz, los servicios de transmisión de música, etc. Voy a saltar esto porque si no, esto va a estar demasiado detallado. A ver, ¿cuáles son las obligaciones? Entonces, los titulares de los datos, que son los fabricantes, deben proporcionar acceso sencillo y seguro a los datos generados. Y puede ser de manera predeterminada o a petición del usuario. Los titulares de los datos también tienen la obligación de compartir los datos con terceros a petición del usuario. Y esta compartición tiene que ser en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. En el caso de que se imponga a los titulares de los datos una obligación de compartir datos con terceros, estos pueden solicitar una compensación razonable en relaciones B2B. Y luego uno de los temas que se discutió bastante durante la elaboración del reglamento fue la protección de los secretos comerciales. Es decir, que se pueden establecer requisitos de intercambio de datos, pero siempre que estos secretos comerciales sean protegidos y que se tomen medidas para proteger la confidencialidad. ¿Cómo se hace eso? Pues los secretos comerciales se deben proteger a través de modelos de condiciones contractuales que la Comisión está elaborando, de acuerdos de confidencialidad, como he dicho, de protocolos de acceso estrictos y de normas y técnicas y códigos de conducta. Hay una excepción que en circunstancias excepcionales una empresa pueda denegar el acceso a los datos cuando considere que hay un perjuicio económico grave e irreparable. Pero esto debe ser esta excepción se debe interpretar de manera estricta, restrictiva, y se prevé que pueda dar algún problema de interpretación o de aplicación. Pero como la norma establece que la excepción debe ser restrictiva y justificada. Vamos a ver, algunos aspectos específicos, no sé cómo voy de tiempo. Aquí, a ver, bueno, todavía creo que va bien.
Como dije, no sé si lo dije al principio, pero uno de los objetivos del reglamento es que las empresas más pequeñas se asume que tienen más dificultades para acceder a los datos. Son empresas pequeñas, medianas y también empresas de sectores tradicionales que tengan capacidades digitales menos desarrolladas. El objetivo de la ley de datos es que estas empresas más pequeñas sean las principales beneficiarias de la legislación. Las empresas asignadas como guardianes de acceso, en virtud de la ley de mercados digitales, los gatekeepers, no pueden recibir datos con la excepción de sus servicios en la nube. Esta es la manera que tiene el reglamento de garantizar que las empresas pequeñas tienen alguna ventaja competitiva. Voy a pasar a otro área que es el cloud switching. El cloud switching es un área bastante importante del ámbito del reglamento de datos. Se hablaba de cloud switching, pero en realidad la definición de servicios afectados son servicios de tratamiento de datos, con lo cual incluye todo tipo de servicios de procesamiento, tratamiento de datos. Y el reglamento establece varios requisitos contractuales, comerciales y técnicos para facilitar la transferencia de datos. Es decir, que las empresas puedan cambiar de proveedor de cloud o proveedor de servicio de tratamiento de datos fácilmente. Y no se permite aplicar gastos para el cambio de proveedor. Los proveedores no están obligados a desarrollar nuevas tecnologías o servicios y no se debe comprometer la integridad y seguridad de su servicio. Como la lista de requisitos para facilitar el cambio de un proveedor a otro es bastante extensa, la implementación efectiva en la práctica de la ley es difícil de predecir, puede ser compleja porque estamos comparando quizás servicios que pueden ser muy distintos, ¿no? No es lo mismo un proyecto pequeño o un servicio que se refiere a un ámbito pequeño de software a un gran proyecto de tecnología. Entonces, en este caso puede ser bastante complicado. Smart contracts. Entonces, el reglamento también habla de smart contracts, que se definen como programas informáticos para la ejecución automatizada de un acuerdo que garantiza la integridad y exactitud de los registros electrónicos de datos. ¿Cuáles son los requisitos que impone el reglamento? Pues bueno, ofrecer mecanismos de control y de acceso y un alto grado de robustez y contener un interruptor de apagado para detener la ejecución de transacciones. Esto es un punto controvertido porque, bueno, se supone que si se garantiza la integridad y la exactitud de los datos, ¿cómo se va a implementar este interruptor de apagado? Esto es una de las grandes preguntas. Los proveedores de aplicaciones de contratos inteligentes deben considerar cómo esto se les aplica y cómo van a hacer una implementación efectiva. Otro punto que quería destacar es la interacción con el Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento de Datos se aplica tanto a los datos personales como a los no personales y la Ley de Datos complementa los datos otorgados por el Reglamento General de Protección de Datos y en caso de conflicto el reglamento es muy claro y dice que la legislación nacional o de la Unión Europea en cuanto a la protección de datos debe prevalecer. Bueno, como decía, fechas de entrada en vigor, fechas importantes, pues el septiembre de 2025, las disposiciones de la Ley de Datos comienzan a aplicarse. A partir de septiembre de 2026, los requisitos de diseño de los productos conectados que se aplican a los productos ya deben estar en vigor en la Unión Europea. Y luego para los contratos que sean celebrados de 2025 y que tengan una duración indefinida o que sean de más de 10 años, se permite que este periodo de adaptación se extienda hasta 2027, septiembre de 2027. En cuanto a su aplicación, pues al contrario que en el EAE Act, aquí no se definen las sanciones. Las sanciones se dice que deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y cada país deberá notificar a la Comisión cuáles son estas sanciones.
Cada país también tiene que decidir quién es la autoridad nacional que cumplirá el reglamento y tendrá que comunicarlo. ¿Qué es lo que hace lo que va a hacer la Comisión o lo que ya está haciendo la Comisión para apoyar a los Estados miembros? Pues tendrá que establecer directrices y legislación de aplicación. Tendrá que establecer guidelines también para cuál es una compensación razonable para los datos compartidos. Y también tendrá que dictar especificaciones de interoperabilidad. Con lo cual, bueno, la Comisión tiene mucha tarea por delante. ¿Qué es lo que se propone para el cumplimiento? El cumplimiento para el cumplimiento del reglamento, lo que se sugiere es revisar, que cada empresa revise sus productos, sus prácticas, sus políticas, porque contractualmente pues puede haber mucha necesidad de cambio. Habría que auditar las políticas de almacenamiento de datos y considerar qué cambios serían necesarios. Revisar sus contratos que rigen las prácticas de intercambio, desde luego, y procesamiento. Y luego, bueno, se espera también que, evidentemente, esto traiga más oportunidades de negocio y que algunas empresas puedan beneficiarse y desarrollar nuevos modelos de negocio. Y voy a pararme aquí porque ya creo que me he pasado de tiempo y no sé si hay preguntas. Richard. Sí, si me permitís, yo tengo dos comentarios. Uno es, no has dicho mucho sobre, ¿no? el B2G, ¿no? Business to Government Sharing, en términos de algunas cosas, ¿no? Tiene que ser gratis, es obligatorio en ciertos casos. Se supone que es en necesidades excepcionales, ¿no? Que es emergencias públicas, entiendo, ¿no? Sí. Obviamente es algo que las empresas, ¿no? se han opuesto en todo el tiempo ¿no? hasta la definición del Data Act, Sí. pero la verdad es que no ha cambiado mucho, ¿no? El tema es cómo se va a implementar y articular. Y luego la pregunta que tengo es, o sea, los data spaces, ¿no? Los espacios de datos que estamos definiendo aquí, al final, ¿qué parte del Data Act no puede cumplir? ¿Es la infraestructura técnica y también si yo, ¿sabes? O sea, debe haber una relación muy importante, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que lo que tenemos que vigilar de manera específica es cuáles son los requisitos de interoperabilidad con respecto a los databases cuando se publiquen, ¿no? Y yo creo que habrá bastante legislación de desarrollo, por lo que entiendo. Y esto también, supongo que Loli también lo va a tratar. El Data Governance Act también se ocupa del aspecto de interoperabilidad y de estándares con respecto a los espacios de datos. Pero no me quiero adelantar a lo que Loli pueda contar después. Muy bien, muchas gracias. Nada. En general, hay que decir que es un reglamento muy complejo, que yo creo que todas las empresas lo estamos analizando con mucho detalle, requiere bastante de tiempo, bastantes recursos. Y hay muchas preguntas abiertas. Entonces, esperamos que las acciones que está tomando la Comisión, por ejemplo, el desarrollo de cláusulas estándar que está haciendo, hay un grupo de trabajo en el que se supone que una vez que tengamos estas cláusulas estándar para cloud, pues ayude también a las empresas para saber, bueno, qué es lo que pueden y no pueden hacer o qué es lo que pueden exigir, ¿no? Depende de qué lado estén. Pero queda por delante mucha tarea desde mi punto de vista para implementar esta legislación y para estar seguros de que, bueno, para los que tengamos obligaciones, pues estar seguros de que estamos haciéndolo bien. ¿Alguna pregunta más?
No sé, no veo a Paqui, no sé si ha... Yo tampoco. ¡Ay! No te oímos. Hola, ¿me oís? Ahora sí. Ah, vale, perfecto. Pues si queréis, continuamos con la agenda. Voy a presentar, como ya has dicho, Regina, la Data Governance Act. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmáis si la estáis viendo en modo presentación? ¿La estáis viendo en modo presentación o no? ¿Hola? Sí. Sí, está en modo presentación. Sí. Perfecto. Vale, pues bueno, voy a presentar la Ley de Gobernanza de Datos que bueno, se adoptó en mayo de 2022, pero entró en vigor en junio de ese mismo año, pero le dieron un periodo de gracia a través del cual es aplicable desde septiembre de 2023 y que tiene como objetivo el regular la utilización de los datos, esos datos que son públicos, ¿no? Ahora iremos al detalle de lo que se entiende de datos públicos conservados o protegidos, para impulsar ese intercambio de datos a través de la regulación, y entra esa nueva definición de lo que son los intermediarios de datos, fomentando el intercambio de esos datos con fines altruistas, ¿no? Entonces, en esta nueva definición ya estamos viendo que hay unas palabras clave que es importante ir al detalle. Por una parte, la DGA, la Data Governance Act, el principal objetivo que tiene es el generar esa confianza para que cada vez más haya un intercambio voluntario de datos que beneficien directamente a empresas y ciudadanos. La Unión Europea yo creo que es consciente de que existen grandes cantidades de datos, pero que a los que no se tienen acceso. Además, bueno, pues quiere que esa compartición de datos se realice dentro de un entorno donde se tengan en cuenta cuáles son los valores y principios de la Unión Europea. Y luego estamos hablando de todo tipo de datos, y cuando estamos hablando de esos datos que pueden tener que sean datos personales, esos datos van a tener simple aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, como una serie de beneficios, bueno, pues principalmente es incrementar la disponibilidad de datos que existen por parte del sector público, y ver, bueno, pues cómo se podían mejorar esa compartición de datos. Como ha comentado también Regina, lo que está también impulsando la Data Governance Act es incrementar el potencial de los espacios de datos, en los espacios de datos comunes, donde el acceso a determinados datos puede mejorar además las eficiencias y la competitividad de las empresas, ¿no? Cuando se está hablando de los datos que están en posesión del sector público, la ley está todo el rato pues comentando pues aspectos a sectores muy concretos, ¿no? Se habla sobre todo del sector sanitario, el de movilidad, el medioambiental, pero luego también se incluye el sector agrícola, ¿no? Por ejemplo, cuando están mencionando los sectores, se habla de lo que son sectores estratégicos para la Unión Europea, en los cuales pues sería importante promover esa compartición de datos, ¿no? Pero se está hablando todo el rato de datos públicos protegidos. Esos datos públicos protegidos se entiende que son datos personales o datos que pueden ser confidenciales desde un punto de vista comercial, y que por ello no pueden utilizarse como open data, pero sí que la Data Governance Act menciona que podrían utilizarse en virtud de alguna legislación específica, ya sea de la Unión Europea o a nivel nacional. Se considera que todos esos datos tienen un gran valor, y lo que es importante dentro de la ley es que se quiere extraer ese conocimiento, pero sin comprometer su naturaleza protegida, ¿no? Entonces, la ley lo que establece son determinadas normas y salvaguardias para facilitar su reutilización, pero siempre que esa reutilización sea posible en virtud de otra legislación, ¿no? Al final, lo que está haciendo la ley de gobernanza de datos es establecer unos requisitos técnicos a través de unas herramientas, que ya sea la anonimización o la pseudo-anonimización, incluso se llega a hablar de generación de algunas salas de datos, o sea, supongo que se debería entender como data lakes, o también la firma de algún medio contractual, algún tipo de acuerdo o contrato
que asegure, en todo caso, que la privacidad y la confidencialidad de esos datos está totalmente respetada. También se habla de la posibilidad de que el sector público sea no un intermediario, sino que contribuya a lograr el consentimiento de esas personas o de esas empresas de las cuales pues, sería interesante tener acceso para la reutilización de esos datos. Y también habla de que se quiere limitar la dependencia, pues porque muchas veces hay determinados acuerdos exclusivos para la reutilización de datos, sobre todo, bueno, pues sabéis, con el auge de todas las plataformas. Entonces, quiere limitar esa posibilidad de los acuerdos exclusivos a casos concretos de interés público. No quiere decir que toda esa reutilización de datos tenga que realizarse de manera gratuita, sino que se habla de tasas razonables, ¿no? Y esas tasas razonables no tienen un límite determinado, sino que se habla de que no superen costes necesarios. Y también se comenta que todo lo que esa reutilización vaya a ser relacionada con reutilización científica o para entidades sin ánimo de lucro o incluso para las pymes se realice sin ningún coste. Cuando una entidad solicita la reutilización de esos datos, la entidad tiene un plazo máximo de 2 meses para decidir si acepta o no esa solicitud de reutilización. Aquí lo que estamos viendo es que bueno, pues, se está poniendo también mucha carga en las administraciones públicas que deben tener sus sistemas preparados para esa reutilización o para acceder esos datos con unos mecanismos previos. Por lo tanto, se habla también de cuáles van a ser los organismos competentes para poder asegurar que se lleva a cabo esa reutilización dentro de ese marco de privacidad y confidencialidad, ¿no? Por lo tanto, se establece que serán los Estados miembros los que seleccionen a esos organismos competentes que van a asegurar esa disponibilidad para la reutilización de esos datos. Y lo que se está hablando es que, bueno, pues seguramente existen grandes cantidades de datos que pueden ser reutilizadas, pero, por ejemplo, incluso para el sector académico, incluso para las pequeñas y medianas empresas, pues puede ser difícil identificar o encontrar cuál puede ser esa información, esos datos que pueden ser disponibles y, por lo tanto, se propone la creación a nivel de los Estados miembros de un punto único de información para, bueno, pues para listar dónde pueden encontrarse todos esos datos. A nivel de la Unión Europea, pues se quiere crear ese registro europeo de datos protegidos en poder del sector público, que, bueno, pues ya se ha empezado a dar los primeros pasos, pero que todavía necesita contar con el apoyo de los Estados miembros. Y lo que sí que se da mucha importancia es el servicio de intermediación de datos, porque al final se quiere crear esa confianza para el intercambio de datos y lo que se exige es poner en marcha un modelo en el cual los intermediarios de datos aseguren la neutralidad y la transparencia y por parte de las personas y empresas pues asegure el principio de soberanía de datos, es decir, que en todo momento controlen sus datos y puedan decidir el uso que se les tiene que dar a esos datos. Para poner en marcha toda la parte de intermediario de datos, en primer lugar tiene que ser un tercero neutral, por lo tanto todas las empresas que están trabajando ahora mismo como plataformas de gestoras de datos o que están comprando datos para luego pues analizarlos y venderlos, etcétera. Lo primero que tiene que saber para poderse conformar como intermediario de datos es que tiene que haber una separación legal y económica de cualquier otra actividad y que tienen que notificarlo a la autoridad competente que ya ha definido cada Estado miembro. Por una parte, nos vamos a encontrar que el link va a ser que por parte de los individuos y las empresas van a decidir cuáles son esos datos que van a poner a disposición y vamos a tener a los usuarios de datos que son los que tienen la voluntad de utilizar o reutilizar esos datos. Es importante que también la ley, la DGA, establece que los intermediarios de datos pueden cobrar por realizar esos servicios, pero lo que sí que queda claro es que no pueden utilizar los datos con los que están intermediando para finalidades o beneficios propios.
Lo único que sí que hay como un inciso en la DGA es que sí que pueden utilizar esos datos para mejorar el servicio de intermediación. Y lo que se va a crear ahora es un registro central de intermediarios de datos. Bueno, ya sabemos que existen empresas como Dawex que ya se han registrado para ser considerados intermediarios de datos y lo que están poniendo a servicio es esa plataforma donde se pueden encontrar diferentes datos que ellos lo que aseguran es esa confidencialidad y privacidad de los datos. Y el otro punto en la definición de la ley de gobernanza de datos es la parte del altruismo de datos. El altruismo de datos es que de una manera voluntaria y sin ningún tipo de recompensa hay individuos y empresas que ponen a disposición los datos. Entonces, para que todo se haga en un proceso de transparencia, tienen que registrarse como organizaciones de altruismo de datos y estos datos tienen que ser utilizados por parte, para un bien o para un interés público. En la ley de gobernanza de actos también se está hablando del Centro de Innovación de Datos, pero bueno, ese es otro punto de la ley que se está trabajando y que, bueno, que se ha puesto en marcha para generar ese ecosistema donde diferentes expertos están asesorando a la Comisión Europea y a los Estados miembros en todo el tema del tratamiento de datos. No sé si la presentación estará a disposición de todos, por lo tanto, si tenéis alguna duda, y también Paqui pues la puede compartir. Vale. Si tenéis alguna duda para Dolores y queréis preguntar. Y si no, pues pasamos ahora, para cerrar el webinar, va a hacer una presentación sobre GDPR Maía de IT Urban Mobility. Hola a todos. Pues yo sí que tengo una pregunta. Si puedo. A ver, comparto mi pantalla. Ok. ¿Podéis ver la pantalla? Hola. Sí. Hola. Perfecto. Pues... Sí, entonces, claro, ahora tenemos que cambiar un poco el enfoque y hablar sobre el tema de datos personales en todo el mundo de los datos. Porque, claro, ya hace tiempo, desde que se implementó el GDPR, desde 2018, porque por eso se puede hacer como un resumen breve del sentido de este reglamento, la importancia, los conceptos, las categorías de datos y, claro, cumplimiento de este reglamento. Pues, para empezar, me gustaría presentaros los resultados del Estudio Mundial sobre la Privacidad y Protección de Datos de Cisco. Y este estudio destaca la importancia de protección de datos personales como un elemento crítico para generar confianza. Y según la encuesta, casi 100% de las organizaciones afirmaron que los clientes no comprarían si no protegen adecuadamente los datos de clientes. Y también la ética en uso de los datos se destaca cuando organizaciones sintiendo la responsabilidad de utilizar los datos de manera ética. Todo eso marca los niveles más altos de los últimos 3 años sobre el tema de valor e importancia de GDPR. Ok. Bueno, y sobre el efecto de este reglamento,
Pues también todos nosotros sabemos que en la Unión Europea le gustan las regulaciones y el efecto de reglamento también se denomina en la literatura académica como el efecto Bruselas, en el sentido que su alcance de amplias implicaciones abarcan prácticamente todo el globo. Bueno, el mismo enfoque el legislador intentó implementar con la regulación de la inteligencia artificial en este AI Act, pero como lo vemos de las presentaciones anteriores, Data Governance Act y Data Act, estas dos regulaciones es que no implementan este enfoque amplio como intentó hacer haciendo con GDPR o con AI Act. Aquí también tenemos la mapa mundial sobre la implementación de regulaciones de privacidad después de GDPR. Y los países que han implementado el modelo, el mismo como GDPR o en proceso de implementación, están marcados en el azul. Color azul, pues es una escala considerable. Y la importancia, pues cuatro razones. Efecto directo y armonización. Si comparamos con anteriores reglamentos, lo vemos que lo único es GDPR tiene este efecto directo en área económica europea, que es más amplia que Unión Europea, y intentó este reglamento armonizar todas las leyes existentes en este momento, creando una ley única. En otras palabras, no es necesario implementar GDPR, ya está presente en cada país. Pues tiene más valor y más facilita implementación. Efecto transfronterizo, pues significa que se aplica a empresas fuera de Europa y claro, dentro de Europa. Fuera, si por ejemplo la compañía tiene un establecimiento en esta área o vende bienes o servicios a personas en esta área o monitora el comportamiento de las personas en esta área. Entonces, todo tratamiento de los datos personales, ya sea realizado dentro o fuera de Europa, pero dirigido a residentes europeos, nacionalidad no importa. Pues debe regirse por este reglamento. Tercero, claro, multas, ¿sí? Hasta 20 millones o hasta 4% de la facturación global. Pues si estas cifras no son convincentes para cumplir con este reglamento, pues hay dos razones más, como cumplimiento interno y externo. Interno para prepararse para violaciones, porque sí que brechas pasan, y implementar la debida diligencia de proveedores, clientes, auditoría interna, y estar preparados para preguntas de los reguladores. Y cumplimiento externo, en sentido que ya GDPR está en las expectativas de los clientes, consumidores, socios, proveedores, y pues especialmente cuando esas empresas venden a Europa. Los conceptos importantes, claro, hablamos sobre las personas naturales, es el scope de GDPR. Y en práctica, a menudo yo escucho como la respuesta de nuestros clientes que no procesamos ningún data personal en este proyecto, en este contrato, en esta empresa, pero es una idea equivocada común, porque los datos personales, ¿qué son? Es cualquier información sobre una persona natural, identificable, que puede
ser identificada directamente o no con combinación de otra información. En otras palabras, todo lo que podría identificar a una persona. Pues es el alcance muy amplio. Y también el tratamiento, ¿sí? También cualquier operación sobre datos personales. Y si miramos los anteriores reglamentos, sí, puede incluir registro, organización, estructuración, uso, recuperación, es que muchas cosas haciendo con tratamiento y ya es el enfoque de GDPR. Y los principios, claro, los derechos de personas naturales ya se fortalecieron significativamente. Y por eso tenemos estos principios como transparencia, minimización de datos, limitación de propósito, legalidad, responsabilidad dentro de este reglamento, pero también están implementados como mandatorios en AI Act, en Data Governance Act, en Data Act. Pues ya tenemos este efecto de GDPR a todos estos reglamentos que ya tenemos últimamente. Y esta perspectiva es realmente interesante en términos de liderar con AI cuando se aplican estos principios. Por ejemplo, minimización de datos, ¿sí? O transparencia. Es que es una tarea muy difícil de minimizar los datos en sistemas de AI en práctica, ¿sí? Pero tenemos este principio fundamental implementado dentro en todo ese reglamento. Y también cumplimiento con las solicitudes de las personas, como por ejemplo eliminar los datos, ¿sí? Es que también es la tarea casi imposible, como eliminar los datos de un sistema de inteligencia artificial muy compleja, cómo detectar si data estaba no estaba ilícita, obtenida de manera ilícita, para desarrollar, implementar o entrenar este sistema. Sí, pues hay muchas preguntas como practicar estos principios en la práctica, decimos, en sentido de nueva regulación. Y pues, entendido los conceptos, pues 4 bloques, rápido. Claro, datos personales regulares son más o menos entendidos como género, edad, fecha, estado civil, todo eso, más o menos regulados, entendidos. Pero en contexto digital, también tenemos el término metadatos, datos sobre datos, que también son datos, pueden incluir datos personales, datos de tráfico, datos de ubicación, datos del suscriptor, nombre, detalles de contacto, todo eso en sentido digital también son datos personales que no están regulados. Categorías, bueno, en datos regulares también es importante la agregación de elementos de estos datos, porque puede hacer que los datos personales sean más complejos y difíciles para identificar. En otras palabras, cuando más se combina datos, como las cookies, por ejemplo, sobre un individuo, más probable que los datos se utilicen para identificar a esa persona. Y con más elementos de datos viene más riesgo potencial asociado con la protección o el uso responsable de los datos. Y categorías especiales de datos, ya estábamos hablando parcialmente sobre datos de salud o datos biométricos, también incluso datos genéticos, étnicos, opiniones políticas, religiosas y todo eso. Pues según GDPR están prohibidas y pues con excepciones específicas y dependiendo de casos específicos. Pues tratamiento de estos casos, ¿sí? Es general, la regla general. Y pues para tratar estos datos, para tener estos datos, hay que
justificarlo, tener una base legal como intereses vitales, si hablamos sobre salud, o seguridad social o intereses públicos, pero justificados. Y bueno, datos pseudonimizados sí que está en el enfoque de GDPR y es una manera buena para proteger los datos personales de manera técnica, como reemplazados por códigos números, pues para hacer más difícil identificar a la persona, decimos. Pero datos anonimizados, si hablamos sobre datos personales, pero son anonimizados, cuando no se puede identificar a ninguna persona, están fuera de GDPR y significa que, pues, si están fuera, ya tienen más margen para utilizar anonimizados. En sentido de regulaciones previas habladas, sí que pueden estar dentro del scope de estas regulaciones. Y el último slide que tengo, pues es como son pasos para cumplimiento de GDPR o pirámide. Y el primer paso es mapeo de datos. Es que en cada empresa, en cada proyecto, tenemos que verificar qué datos hay que procesar, hay que tratar, el propósito, la base, todo el ciclo de procesamiento. ¿Por qué? Porque hay principios fundamentales como legalidad e equidad. Y hay que justificar cada vez, cada paso que sea legal, debe identificar uno de los 6 fundamentos legales. Empezamos de consentimiento, pero tiene que también ser muy justificado y obtener todos los requisitos. Y acabamos con interés legítimo, intereses vitales, etc. Y la responsabilidad, claro, tenemos que reportar nuestra contabilidad, ser capaz de demostrar el cumplimiento con los reguladores y también con clientes, con consumidores. Y si no tenemos ni mapeo de datos, ni impacto de riesgo, nada, pues podría ser una tarea muy difícil. Gestión de riesgos, claro, es evaluación de los riesgos en el tratamiento de datos y como ejemplo plan de evaluación de impacto y también el mismo concepto ya tenemos en AI Act, en el sentido que también hay que evaluar cada sistema que implementamos por el tema de utilización de datos, ¿sí? De datos personales y pues es el principio fundamental de responsabilidad. Marco legal de privacidad, pues es todos documentos como política de privacidad, pero no política de privacidad en el website. No. Es solo transparencia para consumidores, pero tenemos que tener una política de privacidad interna para gobernar todos data sharing activities, ¿sí? Gobernanza, procedimientos, medidas operativas y tecnológicas. Porque sí que recibimos cuestiones, ¿sí? Entonces tenemos que tener al menos algún equipo para poder abordar todas estas solicitudes de individuos, de reguladores. Seguridad, prevenir o minimizar violaciones, porque tenemos un tiempo muy corto para notificar reguladores y es mandatorio para cada empresa hacerlo. Si hay algún riesgo o el riesgo de riesgo para los individuos. Y el último paso es protección de datos por diseño, en sentido que tenemos que considerar aspectos de privacidad en casi cada proyecto desde el principio. Entonces, incorporar los principios de transparencia, minimización de datos, propósitos de datos en etapa
en la etapa inicial de cualquier proyecto relacionado con datos. Pues sí, por mi parte, ya está. Si hay preguntas, estoy encantada. De responder. Muchas gracias, Maía. Si no hay ninguna pregunta para ella o para algún otro ponente, si alguno tenéis. No obstante, nos podéis mandar las preguntas, dirigirlas a Gaia y ahí os responderemos. Y bueno, también saber que tenemos un grupo de trabajo de legal en el que tratamos estos temas, entonces podéis participar en el grupo si estáis interesados mediante la asociación a Gaia. Bueno, si no hay más preguntas, pues el daros las gracias a todos. También informaros de que durante el año vamos a ir haciendo más webinars monográficos para iros explicando pues, de estos temas y de muchos otros más temas para poder profundizar en ellos. Y bueno, podéis verlo, seguirnos en nuestra web donde os iremos poniendo todos los eventos y si no en LinkedIn también tenéis el acceso. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a todos por haber asistido y esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo evento.